Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. El programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, nosotros estamos reflexionando y estamos aprendiendo cosas lindas y cosas nuevas. Muy bien, queridos niños, ahora estemos muy atentos porque, como siempre, Jesucito nos trae un tema muy importante para ir aprendiendo en el camino de nuestra fe. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la historia de José. La historia de José. Por ahí seguramente que ya escuchamos esta historia tan interesante, pero ahora vamos a escuchar mejor, queridos niños, qué es lo que nos cuenta esta historia de este muchachito, de este niño primero y luego también con sus hermanos, que es vendido por sus hermanos, queridos niños. Bueno, vamos a estar atentos y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro y nos va contando y nos va animando, queridos niños, para que también nosotros vivamos bien, para que seamos lindos y buenos chicos, obedientes y sobre todo también muy responsables, para que seamos muy queridos también, así como José era muy querido por su papá, por su familia, queridos chicos. Bueno, y ahora entonces vamos a volver nosotros enseguida, pero ustedes tienen que tener como siempre su cuadernito y también tengan su Biblia, queridos chicos. Volvemos enseguida con nuestro programa y nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya que Jesús era un hombre de Herodes y estaba en Jerusalén en ese momento, lo envié para que él lo juzgara. No tuve otra opción, me forzaron. ¿Debo escribir eso también? No, claro que no. ¿Hasta dónde escribiste? Lo envié para que él lo juzgara. ¿Qué sucede ahora? Jesús de Nazaret era un hombre justo. Usted lo dijo, y nadie tenía motivos para temer de él. Es por eso que tus amigos lo crucificaron. Pero yo me lavé las manos de toda esa sangre. Ellos son hombres de mi ciudad, pero no son mis amigos, ilustre Pilatos. De hecho, he venido a preguntarle por su cuerpo. Queremos enterrarlo de acuerdo a nuestras tradiciones. ¿Acaso ya murió? Sí, pregúnteselo a sus soldados. ¿Está muerto? Sí,
Murió a las 3 de la tarde. Bien, denle el cuerpo. Vayan. Me gustaría comprar un manto. Lo siento, ya es tarde y estoy cerrando. Lo sé, pero necesito que me haga ese favor. Tengo un lino guardado. Mide 3 codos de largo. Sí, creo que ese estará bien. Aquí tiene. El sudario es para él, ¿verdad? Sí, es para él. Tenga. María, debemos irnos. Después del sábado volveremos con otros aromas y perfumes para culminar el entierro.
Debemos irnos de Jerusalén. Si nos encuentran, seguro nos van a matar. No, mejor esperemos acá. Como sea, el maestro nos prometió algo. Vaya, ese impostor dijo que resucitaría de la muerte al tercer día. ¿No te parece algo demasiado absurdo? Sí, por esa razón tenemos que cuidar que nadie tome ventaja de eso. Miren, son los enemigos de Jesús. ¿Qué están haciendo? ¡Cállate! Están sellando la tumba. ¿Qué pasa? ¡Un terremoto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salva tu vida! ¿Qué ha pasado? La tumba está abierta. No está aquí. Su cuerpo no está. Jesús no está ahí. Mujer, ¿por qué lloras? Dime, ¿a quién estás buscando? Si te lo has llevado, dime dónde está, iré por él. ¿Quieres dinero? María.
Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, niños, nosotros aprendemos cosas muy lindas. Y hoy tenemos un tema muy importante que nos reúne y nos hace entender lo que Jesucito nos quiere regalar. El tema del día de hoy es la historia de José. Con este tema de la historia de José. Muy bien, entonces vamos a aprender qué es lo que pasa con José, qué es lo que pasa con este último de los hijos y qué es lo que sucede con sus hermanitos, con sus hermanos, queridos chicos. Vamos a estar muy atentos a esta narración de la historia de José y sus hermanos. José era el hijo preferido de Jacob y sus hermanos le tenían mucha envidia. Un día, mientras estos cuidaban sus rebaños en el campo, lo vieron venir y decidieron venderlo a unos mercaderos que se dirigían a Egipto. Mancharon con sangre su túnica y le dijeron a su papá que una fiera lo atacó. Aquí está entonces la historia de José. Tenían mucha envidia sus hermanos, así nosotros no tenemos que ser, queridos chicos. Y por eso entonces, como le tenían mucha envidia, ellos no le podían ni mirar, no podían ni escuchar lo que él decía o lo que él tenía como sueños, porque Dios también les revelaba muchas cosas interesantes a José. En Egipto, José trabajaba para un gran señor, pero lo encerró injustamente en la cárcel. Pasado un tiempo, pudo salir de ella, porque interpretó los sueños misteriosos que tenía el faraón. Este, agradecido, lo hizo primer ministro de todo Egipto. Y ahí entonces José trabajando también, fíjense lo que le hicieron, queridos chicos. José siempre que quería hacer bien las cosas, pero sin embargo, aquí en su trabajo también este señor, que al comienzo lo recibe en Egipto, sin embargo después también lo manda encarcelar. Pero se dan cuenta cómo van las cosas, no siempre como nosotros pensamos y queremos, queridos niños. Mientras los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar trigo, porque en su país había una gran sequía, no reconocieron al gran personaje que los atendía. Y en cambio José sí reconoció a sus hermanos, pero no les dijo nada. Después de varias idas y venidas, finalmente se dio a conocer. Sus hermanos se quedaron asombrados y muertos de miedo, pero él los abrazó emocionado, los envió a buscar a su papá y los instaló a todos en Egipto, en unas tierras muy fértiles. Y así José se dan cuenta que llega a ser una persona muy importante. Y al final todos van hacia sus hermanos, van, queridos chicos, porque necesitan de él. Así es también en nuestra vida, queridos chicos, cuando nosotros hacemos bien las cosas, como Dios después nos va premiando y como también nosotros, queridos niños, después somos los que vamos a ayudar a los demás. Muy bien, queridos niños, esta es la historia maravillosa que hoy se nos cuenta de José, que es vendido lastimosamente por sus hermanos. Volvemos enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y con este tema tan importante que nosotros ya conocemos esta historia y que nos ayuda a conocer más y más la Biblia, que nos ayuda también a conocer a estos personajes de la Biblia. Vamos a ver entonces ahora las preguntitas, queridos niños. El tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la historia de José.
la historia de José, esta historia tan interesante entre los hermanos José, y por eso vamos a hacer la primera preguntita. Estén atentos. Muy fácil la primera pregunta. Entonces, ¿quién era José, queridos niños? José era el hijo preferido de Jacob y sus hermanos le tenían mucha envidia. Era el hijo preferido de su padre Jacob, ciertamente. Le amaba mucho porque era el hijo último en ese momento. José entonces era muy querido y porque también Dios le había dado bendiciones muy especiales. Pero como era el último hijo, entonces por eso nosotros entendemos que su papá también tenía tanta confianza en este niño que le había nacido ya cuando él ya estaba bien maduro, cuando ya estaba bien crecido, entonces le tiene a su hijo José. Y ahora, queridos niños, atención a la segunda preguntita. ¿Qué hicieron sus hermanos, queridos niños, cuando lo encontraron a su hermano José que iba junto a ellos? Un día, mientras estos cuidaban a sus rebaños, lo vieron venir y decidieron venderlo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Imagínense, queridos niños, cuando lo ven venir, como le tienen mucha envidia, decíamos, entonces lo venden como esclavo. A su propio hermanito le venden como esclavos. Pero primero también querían incluso matarlo. Pero ahí aparece uno de los hermanos mayores, Rubén, y dice, no, no podemos matarlo, es nuestro hermano. En todo caso, primero dice, vamos a tirarle a un pozo. Pero después cuando van llegando estos que venden a las personas, a los esclavos y que van llevando mercancías, entonces dice, vamos a venderlo como esclavo, que lo lleven como esclavo a Egipto. Y es así como José entonces va hasta Egipto, queridos niños. Y ahora escuchemos y estén muy atentos a esta tercera preguntita. ¿Qué le sucedió, queridos chicos, a José en Egipto? En Egipto, José trabajaba para un gran señor que lo encerró injustamente en la cárcel, pero logró salir gracias a que interpretó los sueños misteriosos del faraón. Este, en agradecimiento, lo nombró el primer ministro de todo Egipto. Entonces José primero estuvo trabajando con un gran señor, pero después también lo llevaron y lo pusieron en la cárcel por unos problemas que hubo allí, queridos chicos. Pero en Egipto él le interpreta nada más y nada menos que el sueño al faraón. Y eso es lo que le va a salvar, porque como José interpreta los sueños porque Dios le dio esa capacidad, entonces de ahí lo nombran nada más y nada menos que una persona muy importante en la misma corte del faraón, queridos niños. Muy bien, así entonces estamos aprendiendo y estamos conociendo tantas cosas con Jesucito que nos va enseñando hoy sobre la historia de José. Y ahora, queridos niños, entonces vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo. Vamos a pedirle que nos ayude siempre y a ser sobre todo hijos buenos y a ser hijos de Dios. Y por eso le vamos a rezar a nuestra mamita del cielo. Juntamos nuestras manos y decimos, Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y queridos niños, ahora les doy la bendición de Jesús que nos quiere a todos y nuestra mamita que nos protege siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.